Me gustaría a que ahora fuéramos dentro de nuestro cuerpo físico con la consumidora llama violeta. Así que cada uno de nosotros vamos a decir 9 veces. ¿Quién tiene un mala? 9 veces. Yo soy la consumidora llama violeta en acción. Yo soy la consumidora llama violeta en acción. Yo soy la consumidora llama violeta en acción. ¿Recuerdan la palabra acción, Así que acción. Yo soy la consumidora llama violeta en 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 acción. Una más. Yo soy la consumidora llama violeta en acción. Cierra tus ojos. Quédate muy quieto. Un rayo de la violeta, la luz violeta profunda. Lista para ti. Guía este rayo de luz hacia cualquier órgano o glándula de tu cuerpo, incluso hacia todo tu cuerpo. Ahora tú pide a esta luz violeta que te dé el regalo de su esencia. Me refiero a que la llama violeta, las consumidoras llamas violetas, pueden transformarse en luz, en una luz. Puedes visualizarla o que solo aparezca frente a ti como una llama, una profunda llama violeta. Ahora haz el llamado con profunda convicción y voluntad y poder, tu poder, la consumidora llama violeta. Esta estará o frente a ti o sobre tu cabeza o ya comenzó a entrar en tu conciencia. Tus cuerpos sutiles, tu cuerpo. No te muevas, mantente quieto. Haz de esta llama ahora una gran amiga. Una amiga que siempre está a tu servicio. Y quien te trae esta llama violeta en este planeta es Saint Germain. Así que ya sea que conozcas su rostro o que creas o no en él, no tiene importancia. Simplemente sé agradecido. Gracias, Saint Germain. Gracias, adorado Maestro ascendido Saint Germain. Estoy tan agradecido por esta poderosa, divina herramienta de sanación que me estás regalando hoy. Ahora esta llama entrará en tu cerebro. Para transmutar todas las semillas de karma que limitan tu experiencia de Dios o la divinidad. Esta limpia y purifica las diferentes partes del cerebro. Esta lava y purifica y transmuta memorias contraídas,
memorias contraídas que están sembradas en el cerebro. Lava y purifica memorias contraídas en el cuerpo emocional desde la niñez hasta ahora. Abuso verbal, abuso físico, abuso moral, heridas, incluso egos heridos, no hay problema. Traemos la consumidora llama violeta en las heridas, en los dolores, en la pena. Ya no es tema nuestro, ahora es tema de la consumidora llama violeta. Ella pasa a ser la mayor sanadora. Ahora nosotros, si nosotros queremos que algo sea sanado, nosotros no podemos volvernos la enfermedad. Me refiero a que no podemos convertirnos en las emociones de eso que queremos sanar. Tenemos que desapegarnos. Nosotros la ofrecemos a la sanadora, la grandiosa divina sanadora, como la consumidora llama violeta. Esta herida, este dolor, esta pena ya no nos pertenece más. Liberamos el resentimiento. Finalmente liberamos ese sentimiento. Nos sentimos libres. Esa profunda rabia a la cual nos habíamos estado aferrando para poder sentir la sensación y sentirnos una víctima, hoy decimos, consumidora llama violeta que yo soy, esta rabia es tuya. Te invito a entrar a ese lugar y sanar esa rabia. Yo soy la consumidora llama violeta de estos karmas que ya no me sirven más. Sí. ¿Cuántos de ustedes se están sintiendo como que les están elevando desde el suelo ahora? Más livianos. Ahora lleven la consumidora llama violeta hacia todos tus chakras. Puedes empezar desde el chakra de más abajo o desde el de más arriba, no importa. Ahora, como consumidora llama violeta, recuerda, puedes hablarle. Emana tu poder dentro de los órganos y glándulas correspondientes a cada chakra. Así que visualiza a la profunda llama violeta sentada ahí, en los chakras, y está emanando su poder de sanación y transmutando la discordancia dentro de los órganos y glándulas correspondientes a cada posición de estos chakras. El plexo solar, donde está el resentimiento, la rabia, los celos, lo que sea que esté ahí, no importa. Nosotros no sentimos culpa por nada de eso. Solo ponemos la consumidora llama violeta dentro de eso. Invocamos, invitamos continuamente. El hígado es un filtro para las emociones, así como también para la comida. Así que el hígado está constantemente bajo presión. Así que derramamos la consumidora llama violeta en el hígado para purificar el hígado. Los riñones. Para fortalecer los riñones para que puedan filtrar los desechos con mayor facilidad. ¿Y qué hay acerca de los pulmones? Derramemos, invoquemos a esta consumidora llama violeta hacia nuestros pulmones.
porque tantos años no nos hemos expresado a nosotros mismos. Así que todo eso está en nuestros pulmones, cosas sin resolver en los pulmones. Así que tenemos dificultades para respirar. Así que ahora derramamos, invitamos, invocamos el poder. Yo soy la consumidora llama violeta en los pulmones. Y nuestro sistema nervioso central para lavar y transmutar cualquier bloqueo que pueda estar ahí. Y liberamos lo que sea que no les está sirviendo, que no nos está sirviendo, a través de la consumidora llama violeta. Y de repente sentimos una fuerza, porque lo que sea que está siendo lavado es lavado. Nos volvemos más poderosos, más fuertes, livianos, brillantes. Vayamos dentro de nuestra sangre, llevemos a la consumidora llama violeta, que soy, a la sangre. Y aquellas que esperan hijos, llévenla hacia el útero, para que el bebé no acarree el karma de la madre y del padre. Así que vamos al siguiente nivel. Así que ahora llevamos esa consumidora llama violeta que yo soy. Que yo soy significa la presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy. Yo soy el poder de lo que sea que pongas después de eso. Es fantástico. Es magia. Así que debes estar atento de cuál palabra usas después de yo soy. Yo soy la poderosa consumidora llama violeta en mi sangre. Y puede ser que incluso veas toda tu sangre transformándose en la consumidora llama violeta. Y ahora pide a esta consumidora llama violeta que pase a través de todos los tejidos y huesos. Sistema nervioso central, sistema parasimpático, sistema simpático, que recargue. Pide a la consumida llama violeta que recargue todo tu sistema y que la llama violeta pase ahora a través de los poros de tu cuerpo, a través de tu piel y se mueva hacia los cuerpos sutiles, tu cuerpo emocional. Yo soy la consumidora llama violeta en mi cuerpo emocional. Me refiero a que das permiso a que la llama consuma cualquier emoción que ya no te esté sirviendo, que esté contrayendo tu cuerpo emocional. Y cuando este cuerpo emocional se llena de luz, tú te mueves en una más alta frecuencia, una conciencia más elevada. Sí, sí. Dentro de tu cuerpo mental. Yo soy la consumidora llama violeta en acción en mi cuerpo mental. Tus dudas te van a dejar. Resentimiento. La gloria va a ocupar su lugar. La gloria de la conciencia de los maestros ascendidos. Toda tu aura ahora llena con la consumidora llama violeta. Visualízala, mírala. Y ahora voy a energizar tu mente inconsciente, mente consciente, mente subconsciente. Todo el trabajo que hemos hecho. Ahora voy a energizar. Inhalan conmigo. Y solo inhalen la luz del color de la llama violeta. Inspírala hacia todo en el cuerpo. Chakras, cuerpos sutiles, nadis, mentes, karmas. Inhálala. Consumidora llama violeta. Energiza, energiza, energiza. Energiza, energiza, energiza. Energiza, energiza, energiza.
Y ahora toma un momento y siéntete a ti mismo. Saint Germain me está mostrando que no activaste lo suficiente a través de tu respiración. Así que hagan eso poderosamente. Solo un minuto. Poderosamente. Fuerte. Más fuerte. Más fuerte todos ustedes. Y relaja la respiración. Siente tu cuerpo, tu sangre, tu cerebro. Sé sincero. ¿Te sientes elevado? Sí, ma. Así que ahora nosotros hemos energizado. Ahora tenemos que activar la consumidora llama violeta en cada célula, molécula, átomo, DNA, RNA de tu sistema. Actívate. Así que vas a inhalar y yo voy a seguir activando. Consumidora llama violeta que soy, actívate en acción. Consumidora llama violeta en acción, actívate, 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 actívate y actívate. Y relaja el cuerpo, la respiración. ¿Quién puede compartir qué está pasando en su cuerpo? ¿Quién más? Vibración, energía, iluminación. Me siento mejor. Purificación. Ahora esto también está pasando en tu aura. Así que pueden poner sus manos primero enfocando las palmas hacia el techo. Ahora la palma de tu mano izquierda enfrente de la palma derecha. ¿Qué hay entre tus manos? Energía. Ahora toma esto y siente tu aura con ellas. Tienes que sentir tu aura tú mismo. Y yo por mientras voy a activar el chakra de tus manos y derramar esta consumidora luz violeta en el chakra de tus manos. ¿Te sientes satisfecho con eso? No, no es así. Actívate. 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 Ahora hemos energizado, hemos activado. Ahora vamos a anclar la consumidora llama violeta en tus energías, en tus karmas, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus acciones. Anclar. Así que visualiza este enorme violeta encendido, limpio, profundo, profundo color violeta con una llama. Ancla esto en tu sangre, en tus tejidos, en tus órganos, en tus glándulas, en tu cerebro. Ancla. Queriendo decir que esta debe quedarse ahí por una semana hasta que nos volvamos a ver. Y mantén un diario para que puedas venir y decirme, ma, esto ha cambiado, esto ha cambiado, esto ha cambiado, porque la transformación va a suceder, los milagros van a suceder, eso yo lo sé. Sí, ancla en tus diferentes mentes, en tus diferentes cuerpos, diferentes chakras. Ancla los chakras en tus pies, en tus manos. La semana pasada trabajamos hasta 14 chakras. Puedes derramarla en todas partes. En los sientes principales chakras, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Sí, sí. Ancla. La consumidora llama violeta que soy en acción, ancla, ancla, ancla. Y aquí aquellos que quieren ir más allá de 9 veces, pueden hacerlo 21 veces. Se va a anclar más aún. Haz esta práctica durante una semana. Vuelve,
Trae a tus amigos que quieren ser sanados, a tus familiares, y tu vida está transformada. Tu conciencia está transformada. Te transformas en otro ser, en una persona diferente, una mejor persona para ti mismo. Ni siquiera tienes que pensar, tengo que amar esto, o perdonar esto o el otro. La consumidora llama violeta hará el trabajo en esta semana. Y incluso si no crees en esto, sigue haciéndolo hasta que te vuelva a ver. Con todo mi amor, con gran gratitud, con todas las bendiciones de la conciencia pura de los maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, nuestro hermoso Rafael, Ezequiel, Uriel y de mi hermoso adorado Arcángel Miguel. Todas las madres divinas, maestras ascendidas, Budas, Bodhisattvas, Cristo, el gran Cristo. Anoche estaba trabajando con el Maestro Jesús y él dijo, asegúrate de que todos ellos sepan que yo soy solo su hermano mayor. Yo soy solo su hermano mayor. Yo soy solo su hermano mayor. Atmasambhava. Todos son hermosos seres, deseando servirte en el momento de que tú te abres. Y en el amor y la luz del hermoso Maitreya y el principio divino femenino, las madres, me reverencio ante todos y cada uno con gran amor y agradecimiento por su presencia en mi vida. Gracias por estar conmigo para servir al planeta Tierra. Gracias por el trabajo que realizamos juntos. Cada uno de nosotros en nuestra singularidad única. Nosotros creamos esta red de unidad, de esta conciencia de unidad, y nos movemos dentro del absoluto como el enorme campo de conciencia. Gracias. Om Jiji Saima.